Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a este podcast del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Una Semana, un Libro. Y hoy nos acompaña Irán Vázquez, es nuestro invitado de lujo, como todos los invitados que tenemos. Claro que sí, muchas gracias, Sergio. Y nos acompaña para comentar este libro que como todos los que comento en mi podcast me encantan. Se llama La mala costumbre de Alana S. Portero, editado por Seix Barral, Biblioteca Breve, y ha sido, ya va para su 10ª edición. Este libro, Irán, y por eso te agradezco mucho que aceptaras venir, que lo pudiéramos comentar. Se trata de un hombre que desde niño se asume como mujer. Y todas las vicisitudes, todas las, digamos, procesos complejos, los puntos de referencia, las relaciones con sus padres y también todas estas dificultades para asumir una identidad que ella, desde pequeña, la tiene clara. Y que sin embargo, pues tiene que enfrentarse a una España que está saliendo de la dictadura de la dictadura franquista y que tiene que irse abriendo esos espacios para la diversidad, para la disidencia, para alguien que se asume que tiene otra identidad, otro cuerpo, otro sentir, otro pensar. Qué fuerte, porque, a ver, hoy lo hablamos a un nivel, el México actual, siglo XXI, tal, y aún así es muy complejo, cuesta mucho trabajo, pero llevándolo a una España de más allá de los 90s, ¿en qué? Principios de los 80s, es decir, que se va abriendo, pero pues son sociedades todavía muy cerradas. Sí, claro, y aparte en la madre católica del catolicismo. Sí, pero justo la historia la historia surge en un barrio obrero, un barrio marginal, en donde no necesariamente tiene todos estos elementos de tolerancia que uno pudiera pensar de la clase media, lo que es alta, y sin embargo va encontrando sí esos elementos que le ayudan a irse identificando. En concreto, una vecina transexual de nombre Margarita, que además va mostrando cómo a pesar de encontrarse en una condición económica muy difícil, ella asume la responsabilidad de mantener a su madre, ¿no? Entonces, esta imagen como este tipo de familia que hoy podríamos decir diversa, en donde son ella, porque se asume así, Margarita, cuida a su madre. Y cómo en contraste tiene a un padre que es, además es un violentador de la esposa y de los hijos, un agresor sexual. Ok. Una historia bastante compleja, pero no bastante irreal. Exactamente. Y es lo desafortunado, que no está alejado de la realidad. No, y además ir justo viendo cómo Alana, y yo creo que es un texto autobiográfico, me parece que Alana va encontrando todos estos elementos que le van ayudando a encontrar su camino, ¿no? Cuando ella va descubriendo que hay una persona que pues es diferente, y dice: la imaginaba maquillándose cada mañana con la torpeza de quien ya no posee un sistema nervioso enteramente suyo, alguien que ya tiene una parte de su autonomía y de sus capacidades intervenida por la oscuridad que vendrá. Aún así, no faltaba a su cita con la máscara, como yo no faltaba cada mañana a la construcción de la mía. La diferencia es que la suya, en algún momento, debió de ser de poder, de belleza, aunque ahora estuviese en ruinas. Si hubiéramos sabido mirar, seguro que la sombra del esplendor seguía allí, pero nunca supimos. Mi máscara era una tras la que esconderse, una de vergüenza y miedo, una que a esa edad no debería necesitar siquiera conocer. Escondernos tras una máscara porque somos diferentes. Qué fuerte. Habla de la supervivencia, ¿no? Porque creo que en el mundo actual y en ese momento, el ser diferente recibías un trato hostil.
¿A qué me refiero con hostil? Digamos, hay tipos de personalidades diferentes. El caso de esta chica, seguramente fue un caso muy cuidado y seguramente fue un como caso muy rudo, ¿sí? Pero aún así ella tiene la fortaleza de ser y de vivirlo. Sí, un buen punto. Y justo aquí, y esto que tú dices, dice, la conciencia de que necesitas un armario para esconderte te hace listísima en lo tocante del juego de la verdad y a la mentira, de lo que dejas ver y de lo que no. Sí, un primer punto, tú bien lo señalas, Irán, el ser. De entrada ella es. No tiene conflicto. Es decir, se sabe diferente, sabe que eso le va a generar una situación complicada, pero se atreve a hacer, ¿no? Sí, y es que justo es lo que yo hablaba, hay un tema de supervivencia. Y en esa supervivencia, ¿qué tienes que hacer? Anticiparte a. ¿No? Entonces, yo sé que que si tú en algún momento sabes de quién soy, tú vas a tener oportunidad de señalarlo, y de manera negativa, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene la fortaleza, y justo por eso hablo de la fortaleza y de la valentía de ella se pone una máscara a conciencia. No se está poniendo una máscara sin saberlo. Es consciente de lo que se está poniendo. Sí. O vemos, o a lo mejor no. No, es que justo me quedé pensando porque y empecé a buscar esta parte, esta parte de texto donde ella además se encuentra fascinada el convivir con mujeres, ¿no? Y aquí ya lo dice, absorta la energía que creía percibir cuando las mujeres estaban reunidas sin hombres. Me quedaba a soñar en ella, me producía cosquillas y una sensación de paz que no encontraba en ningún otro sitio. El tiempo con los hombres de la familia me enfriaba por dentro y me mantenía en tensión. Los hombres no se hacían hombres, se instruían en la masculinidad e incluso entre los buenos, pobre del que fallase en la práctica de la misma. Junto a las mujeres de mi familia o de mi bloque, también con las compañeras de la escuela, el tiempo se dilataba como si lo bañase agua caliente. No podía ser una de ellas, no podía tocar esa vida, pero sí atesorar lo que sin pretenderlo me enseñaba. Era parecido a sacar los mitos más delicados y poderosos de las páginas de los libros y echarlos a andar para contemplarlos. El camino de la ninfa, de la bruja, de la dama blanca o de la arpía me seguían quedando lejos, pero algo adaptado a mí me permitía tejer aquella atención polizona que les dedicaba, un traje de feminidad hecho a escondidas y a mi medida. ¡Guau! ¡Qué bonito y qué maravilloso el que pueda reconocerlo! Sí, y justo, pero y también digo, lo va encontrándose, me encantó esta frase que dice, en el mundo de las puertas abiertas no había espacio para el contoneo ni para el llanto, solo para los machotes. Híjole, y es bien fuerte, y a ver, ojo aquí, yo que lo vivo como una persona que soy abiertamente homosexual, esa frase a mí me hace, pero muchísimo sentido en mi historia de vida. Claro, y ahí habla, bueno, perdón, digo, no me quisiera interrumpirte. No pasa nada, adelante. Pero justo habla de donde la mamá le dice, es que es mi muchachote, y entonces dice, pero no soy eso muchachote, ¿no? Lo que espera la familia, y sin embargo, en esta historia donde ella se va encontrando, la familia no se convierte en esa cárcel. Al contrario, me parece que lo saben el papá y la mamá, y el padre, el padre no interviene en los asuntos, trata de entenderlo, sabe, no lo dice tal cual en el libro, pero parece que el padre, y ese de llevarlo al fútbol, pero el padre es bastante comprensivo, igual que la mamá, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo vamos construyendo esta identidad? Esta identidad o de lo femenino o de lo masculino, ¿no? Y creo que eso me encanta, y esto que tú decías, ¿no? Que ahora se puede hablar de manera muy libre sobre distintos temas o distintas expresiones de amar y de desear, y sin embargo hace tan solo 40 años no era así. Y no nos vamos tan lejos. En mi historia de vida, tengo 28 años, en mi historia de vida me tocó, y afortunadamente como el último repaso, y espero que así sea, ¿no? Como
de señalamiento, de discriminación y como de muchas este tipo de situaciones desde primaria, ¿no? Creo que lo último más fuerte que viví fue el día que alguien me dijo, tu estilo de vida no es compatible con los pensamientos de esta empresa. Muchas gracias. Y aquí, y entonces, ¿cómo uno va encontrando esos espacios, no? Y dice, dice ella, ¿cómo no querer formar parte de aquel mundo alegre y maravilloso? ¿Cómo no querer fundirse con ese paisaje? Era como llenar los pulmones de aire limpio. Olvidaba toda obscuridad que me iba creciendo dentro. Al entrar allí, las mujeres revelaban una naturaleza conmovedora. Y al probarse esa ropa con estampados explosivos, caídas ligeras y vuelos de fantasía, se transformaban en preciosos y enormes animales extraños, de pelajes iridiscentes que levantaban brisas de perfume y olor a maquillaje con sus movimientos y lo impregnaban todo con una sororidad salada que rompía mi pequeño y travesti corazón. Ay, qué bonito. ¿No? Y me... Pero ojo, Ajá. ahí ¿cuántos años narra que tenía? No, pues ahí tenía 8 o 9 años. O sea, y hablando de y travesti corazón, ¿no? Claro. Justo eso es como bien bonito, el asunto de que al menos lo que narra. A ver, ojo, yo no he leído el libro, ¿eh? Ojo. Yo no lo he leído. Yo vine aquí a preguntar. No, está bien, y parte del podcast, Irán, es yo expongo el libro y pues se van generando preguntas. Hemos alguna vez, bueno, ya tenemos varios podcasts donde hay una lectura previa, pero no es, digamos, no es tan esquemático mi podcast. Ah, ok. Así es que adelante. Y yo así de, no, justo me parece muy interesante, uno, el abordaje que tiene el libro, ¿no? Porque por como lo estoy percibiendo, no viene de un lugar de victimismo. No, porque además, o sea, sí señala lo difícil que es, porque justo dice, mi vida y mi educación sentimental maduraban a través de una intimidad tristísima en la que seguía haciendo cosas escondidas. Pero por otro lado te señala este texto que me parece conmovedor de cómo va describiendo ese contacto con las mujeres. Sí, ¿no? justo es como, a lo que voy no es como que no puntualice lo malo, sino más bien es de, a ver, sí, la pasé mal, pasó esto, pero no se instala, porque yo conozco mucha gente que se instalan en esos malos ratos y entonces esa es su bandera. No, aquí ella va abordando todo, dice. Yo trataba de encontrar en alguna parte un lenguaje de orgullo y de fuerza para poder explicarme de una maldita vez, pero no lograba por más que buscase. De niña no me daba miedo pensar en ser así, ni fantasear con ello. Me aterraba la reacción de los demás, viendo cómo se expresaban sobre algo que era tan bello. El desprecio con el que lo hacían, la repugnancia que parecía causarles, fueron esas conversaciones ajenas, las que se supone que uno no está escuchando, las que me convencieron de que era un ser torcido que debía ocultarse. Ay, wow. Y como te decía, la relación con los padres, me gustó mucho esa relación porque como describe al papá, dice, para ser un hombre nacido en los años del silencio era desprejuiciado y a su manera limitada por el entorno, la época y su propia educación, bastante abierto de mente, menos cerril de lo que esperaría de un hombre que en sus circunstancias. Es decir, esto que tú decías, habla de un... de alguien que va encontrando esos puntos que le permiten, primero que nada, decir, puedo ser, o soy, ¿no? Y que aparte, a ver, no se queda instalada en un algo, ¿no? En un él es así y entonces como él es así. Digo, también estamos hablando de que seguramente esta historia no la escribió cuando tenía 8 años y cuando lo estaba atravesando, ¿no? Seguramente ya hay un toque de conciencia, ya hay un toque como más, pero aún así a mí me parece muy increíble que no se autoperciba y que no perciba su entorno como un entorno violento, que simplemente fue mi entorno, yo soy esta persona, esta mujer soy, y ya, el entorno fue duro, por así decirlo, pero aún así no está instalada en... No, claro, ella lo va señalando como todos esos, digamos, esas experiencias de encerrarse en el baño, pintarse, y luego incluso más adelante es cómo va viviendo esa
cómo va construyendo esa identidad y cómo no es un proceso acabado. Y justo, justo esto que tú dices, y yo no lo había, hasta ahorita que tú lo mencionas, no es el de una víctima, es el de una mujer que va contando su historia, con todas estas luces y obscuridades, estas, digamos, elementos, sí, de tragedia, pero también unas de profunda felicidad, y cómo va encontrando estos elementos de sororidad. Me encantó que ella además utiliza, dice, había esa sororidad, de esa empatía, de esas de un medio tan violento, dice, destrozado por las drogas, por el consumo de las drogas, pero va encontrando esas grandezas en las almas de quienes le rodean, los padres, el hermano, Margarita, la transexual, y ya como transexual, en fin, y luego incluso personas que piensan que no van a tener esa actitud, como cuando muere Margarita, la mamá de Margarita, y llega un funcionario del municipio de Madrid y le dice a Margarita, señor, le dice, yo no soy señor, y le vuelve a decir, señor, nos vamos a llevar a su madre. Oiga, pero quiero ponerle esto. No, no, no. Y le empieza a subir. Y de repente sale Sebastián, un hombre, como lo describen, harto, corpulento, marcado por el ejercicio, que es un vendedor, y se para y le dice, la señorita le está pidiendo algo. Y entonces, como ese machote del barrio llega, se pone enfrente del funcionario municipal, y es tan solidario con Margarita frente al dolor de la pérdida de la madre. Pero es que aparte ahí hay otro factor que influye. Las personas, cuando vives en esa comunidad, te hacen parte, con lo que sea que tú te identifiques de ser, te van a hacer parte y te van a cuidar. Podrán no estar de acuerdo, pero ese acto de una persona externa te está viniendo a vulnerar, a violentar, en un momento tan vulnerable. Entonces, ese es el efecto que es cuando la gente vive en comunidad. Y por lo regular, en los barrios, y más en este tipo de barrios como en Madrid, la gente se conoce muchísimo, ¿no? Y la gente es muy cercana. Sí, ahorita que dices eso, yo creo que no lo hace como un sentido de víctima, sino como una nostalgia de ese barrio el barrio creado por políticas del franquismo que querían llevar a los obreros a vivir en espacios apartados, en la periferia, un barrio destrozado por las drogas, por la heroína. De hecho, describe la tragedia que provoca entre las juventudes de ese barrio el consumo de heroína. Hay me parece que ahí es cuando me cautivó el libro, porque hace una descripción que es envolvente. Dice, fue la primera vez que quise besar a alguien. Su cuerpo había quedado tendido delante de un jardín raquítico que había frente a nuestras casas, justo abajo de unos arcos de entrada mal cubierto por flores medio secas y venas de hiedra que apenas daban para tapizar la tosca estructura de enrejado del hambre. Con todo, la muerte había escogido para Efrén un marco vegetal de cierta y sucia belleza. Art Nouveau. Tenía la boca abierta y los labios carnosos, aún sin retraer, el pelo revuelto y los párpados a medio camino entre la vigilia y el sueño. Wow. Pero es justo esto, ¿no? Como este entorno violento, este entorno rudo, salvaje, también encuentras estas luces de solidaridad humana, esa condición que nos vuelve humanos, ¿no? Y luego dice esto que tú también ahorita lo estabas señalando, ¿no? Respecto a cómo ella se va construyendo, y me encantó esta primer encuentro. Él conoce a un chico que se llama Jai, y cómo empieza a vivir su primer amor, ¿no? Y estos primeros encuentros que uno puede tener, y que llenos de un conjunto de temores, ¿no? De qué va a pasar y qué va a recurrir. Y luego dice que pareciese que la historia, como prevalecían el placer y las ganas de seguir amándose, hubiera mucha belleza, no significaba que la vida hubiera que vivirla así, a oscuras, sorteando la luz del sol, temiéndola porque bajo ella esperan los monstruos.
Me sentía feliz de poder regalar a Antonia y quizá a otras personas que tomaban café en aquel lugar una imagen de esperanza. Era extraño tener tanto miedo, percibir la vida tan oscura, percibirse tan desfigurada y al mismo tiempo ser consciente de que, vista desde los ojos adecuados, yo misma, agarrando la mano de mi primer amante, era la promesa de un futuro mejor. Wow. Es que, y justo volvemos a esta línea discursiva que sigue manejando y que a mí me parece increíble, porque ¿cuántas personas al hablar de su pasado? Y me estoy refiriendo a en general, no. ¿Cuántas personas al hablar de su pasado solo tienen estas luces rojas de cosas negativas? ¿No? Desde las primeras páginas del libro habla sobre cómo encuentra en la feminidad una paz, pero entonces no lo reprocha. Y en esta onda y que a ver, justo la construcción de una vida sexoafectiva es complicada en general. Y ahora, cuando eres una persona que tienes una identidad, no, es un género. ¿Cómo sería bien Bueno, bien en dicho? ese momento ella sí se se asume como un género femenino. Ah, ok. Ella sí, o sea, ella dice, o sea, desde toda la historia está contada en primera ella. persona del femenino. Ok, y pregunta, ¿marca cuándo hace transición? ¿Marca cuándo empieza con el...? Ahorita vamos para allá, mi querido Iram. Bueno. Ahorita apenas vamos cuando conoce a su primer amor. Y me encantó esa escena porque justo dice, a pesar de que puedo tener miedo, pero esa primer cita puede ser la esperanza de un futuro Sí, mejor. claro. Para la humanidad, para su comunidad, para los que están en ese café, en Para fin, ¿no? ella. Exactamente. Dice, me di cuenta de que el miedo me afectaba de un modo particular, manteniéndome en un estado perpetuo de inmadurez por alejarme de toda experiencia significativa. No se trataba de hacer cosas que no me correspondían por edad, pero sí de entrever que otra vida era posible, más allá del pavor, la inmovilidad y el llanto a solas. Lo que tú decías y que encontraste desde el principio, aquí no es una víctima, es una mujer que se va enfrentando a la vida, que va viviendo cosas tan increíbles como ese momento en el que tiene su primer cita, que está en un café, que puede tomar de la mano a Jai y que pues también con él tiene su primer experiencia sexual, pero sobre todo es con Jai cuando ella le explica quién es y qué quiere. Y ahí me encantó. Dice, ven al lado. Dio unos toquecitos con la palma sobre el colchón para invitarme a acercarme. Yo no puedo salvar ni esperar en casa ni así. No la vida toda. Toda la vida se acaba las palabras de dentro como agarrando terrones de barro. Pero esta noche sí puedo. Abrió los brazos y me cogió entre ellos. Confiaba en él, pero no hubiera esperado vivir un momento así jamás. Me besó en la mejilla una vez, 2 veces, 3 veces, avanzando hacia la oreja. Cuando la tuvo a su alcance, la acarició con los labios y susurró: nunca más te llamaré Alex. Para mí, si quieres tú, te llamo siempre, solo siempre. Wow. Aquello fue ser adolescente por primera vez, sin duda que objetar, sin sombras en la pared, sin voces ásperas gritándome humillaciones al oído. Descubrí que aunque era esquiva y breve, la euforia de género existía y me estalló por todas partes. En aquella habitación, durante aquel encuentro, no quise ser otra que yo misma por primera vez en la vida. Siempre. Siempre. ¿Qué te parece, Irán? Mira que me has dejado justo pensando en esos momentos, porque a ver, si no nos vamos a ir a felicidad y entonces todo es color de rosa, ¿no? Pero creo que de eso va la vida va de este tipo de momentos, de ese tipo de intimidades y de ese momento en el que soy yo, sin estarme preocupando de quién me rodea, de con quién estoy en este momento, en esta cama.
soy yo. Y aún así retoma, y esto que tú preguntabas, ¿no? ¿En qué momento empieza? Yo creo que eso es lo que marca su relación. Después va a terminar con Jai. No les diré por qué, para que lean el libro. Y yo tan desesperado, y yo, adelantar. ¿Dónde dice? No, dice, porque él termina, y eso me encanta, esta parte donde él se asume con un cadáver que tiene que fingir a alguien que no es. Durante todo el día, asumir la voz, comer como come el papá y el hermano, Sí, claro. tener actitudes, ¿no? Y dice, él en el uso del privilegio de la masculinidad llevaba la penitencia, la de las noches de ninfa que se ofrecía a los hombres dragón, purgar, hombres dragón para procurarse un cuerpo que no les diese asco, purgar aquellas madrugadas cuando amanecía se había convertido en una obsesión. El miedo y la claustrofobia manejaban mi vida bajo el sol. Me obligaban a armar un cadáver que poder dejar abandonado en la orilla del mar a la vista de todos, a merced de las mareas de la vida diurna. El mismo sol me hablaba al oído cada mañana y me decía: sigue cavando tu fosa, mentirosa hija de puta, sigue cavando. ¿No? Es decir, ella en ese momento pues va asumiendo, ahí ya en la va después saliéndose cada tanto, se viste de mujer. Sí. Mira que es tan reflexivo y tan... Es que no quiero decir espeluznante, pero las palabras son hechas muy fuerte porque en realidad sí es parte de un proceso. Es parte de una fosa, sí, claro. ¿Por qué? Y a ver, y ojo que acá seguramente hablaré como de algo. Cuando tú te asumes como diferente, tú acabas de enterrar a la persona que la gente idealizó de ti. Pero lo justo lo que señala ella es que tenía que estar lidiando todos los días con ese cadáver que seguía insepulto. Claro. Era, tengo que levantar al muerto y ponérmelo otra vez, y entonces ahí va de nuevo. ¿Por qué? Porque por eso las historias de las personas transgénero es tan complicada, porque solo de noche pueden ser. Y eso es complejísimo. Porque de noche son, y entonces cabello y tacones. De noche vienes, Esmeralda. Ajá, ¿no? Y entonces, de día, pues llega Carlos, y entonces es el de la oficina, y buenas tardes, señor, ¿no? Y entonces, justo algo así. Y ella en su andar va conociendo a varias transexuales y travestis. Y me encanta esta descripción que hace. Dice, era una mujer tierna y buena, la menos maliciosa de las tres, aunque quizá la más sabia. No tenía edad ni condición física para seguir trabajando, tampoco donde caerse muerta. Dependía de la ayuda de las otras dos y se turnaban para dormir en casa de una y de otra. Comía como un pajarito y siempre llevaba la comida que le sobraban en los bares, incluso en las tapas. Aún así, salía cada noche a trabajar con la cabeza bien alta y ánimo de copla. Era inevitable recordar a Margarita, mi Margarita, al contemplarla. La misma ternura, las mismas cicatrices y la misma dignidad. Pasado el tiempo me sentía muy avergonzada por aquellos pensamientos de fealdad y rechazo que me recordaban cuando de niña veía a Margarita. Y utilizaste bien esa palabra, de espeluznante, ¿no? Creo que no me parece... Hay algo llamado y ojo aquí toda la gente. Como me ves, te verás. Y es bien impresionante eso, porque justo es esa reflexión de... Como yo veía a Margarita, estoy viendo a esta persona... Te estás acercando al final. Exacto. Te estás acercando al final, no, al final del texto, Irán. Ajá. Y yo... Así es que le adelantaste, pero justo es eso, sí, no, ahora te fuiste de largo. O sea, te fuiste de largo, ¿no? Porque claro, en este proceso en donde ella va encontrándose, va conociendo personas, lo mismo, va viviendo noches intensas, donde conoce hombres, donde ella misma lo señala, la hacen sentir mujer. Pero también, bueno, tiene que, pues buscar otros horizontes, y me encanta
y un poco es esta frase para quienes hemos decidido ser historiadores, porque historiadores somos no los que estudiamos historia, sino los que decidimos encontrar en el pasado un punto de referencia, un asidero, y a partir de su estudio pues nos permite vivir, no sobrevivir, porque creo que sobrevivir habla de una pesadumbre, pero sí vivir. Y ella lo dice, en mi vida solo he conocido la perspectiva de pasado, y la historia fue una forma de ser consecuente. Si era capaz de llegar, me especializaría en medieval. Si no, habría arrancado a otra hoja de mi vida e iría por la siguiente, hasta que no quedase alguna. Y como vemos aquí en la nota biográfica, ella es historiadora, Alana S. Portero, ¿no? Pero es esta lucha, y me encantó, te lo vuelvo a repetir, me encantó esto que tú encontraste sin victimismos. Lo vuelve a colocar, esa lucha permanente contra lo que quiere ser y sus circunstancias y lo que va enfrentándose. Dice, la seguridad seguía ahí y el autodesprecio también, pero yo ya había probado el aire fresco, un aire que me había procurado yo misma pataleando como una bestia desde las profundidades y al que no quería renunciar, aunque fuese en dosis pequeñas y separadas en el tiempo. Cuando uno encuentra ese espacio para ser libre, ese momento en el que puedes disfrutar y ser tú misma, tú mismo. Híjole, pero ahí también está muy romantizado el desde dónde se asume. ¿A qué me refiero? Estamos en lo profundo de un océano. Y ella sabe lo que cuesta llegar a respirar 2 segundos. Me encantó eso, Ira. No, es wow. Y asume que lo quiere vivir y que no importa si ya respiró 2 segundos y volvemos a empezar, no importa. Desde mis ojos maquillados, desde mis tacones, desde mi vestido negro, libre por un momento de la tarea de ir cargando con un muerto, libre del peso de una luna que, de vuelta de aquellas noches en el Jardín de las Delicias, lo iluminaba todo como si fuese un teatro de la muerte o una mascarada macabra en la que caminaban para estar sola. Aquellas calles que había recorrido tantas veces se veían diferentes, nuevas, reales. Me cruzaba con otras personas de carne y hueso a las que podía mirar a los ojos y ver vida en ellos. Estos 2 segundos de salir de las profundidades, ¿no? Pero ese salir de las profundidades la va a llevar a una experiencia terrible, terrible, en donde comprueba cómo los humanos son o somos capaces de odiar aquello que consideramos tan diferente o que nos sentimos tan identificados y justo por eso lo odiamos, ¿no? Es víctima de la homofobia de un personaje que se llama El Marra, y creo encontrar por qué El Marra termina odiando tanto a la protagonista. Pero también lo dejamos para que lean el libro. Maldita sea, hombre. Ok. Y ahora ella regresa a la casa de los padres después de que se tiene que salir. Después de que trata de vivir esos 2 segundos, me encanta esa metáfora, salir al mar, respirar 2 segundos y regresar. Tiene que volver con sus padres. Dice, ya no era aquel vecindario que podía ser brutal y tierno. La heroína había hecho su trabajo y se había retirado como una marea tóxica. La mayoría de las vecinas de mi memoria habían muerto o eran tan ancianas que ya no reconocían sus propias calles. Las redes de pequeñas atenciones se habían ido descosiendo con cada funeral. Las nuevas familias apenas se dejaban ver en los descansillos, en los portales o en las pocas tiendas que quedaban. Mi generación y alguna de las anteriores, las que debían tomar el relevo y mantener cierto espíritu de barrio, se habían quedado en el camino. De ellas solo quedaba la memoria que guardaban sus padres, cansados ya de llorarles. Era el retorno a ese espacio, pero que sin embargo esta línea, no soy una víctima. Pero aparte ahí es muy vocal al respecto.
¿Y de qué lo hablo? Viniendo de un entorno en el cual puede ser un entorno enfermo, ella asumiéndose como diferente, no tomó la línea de, bueno, pásame la jeringa, ¿no? Y tampoco del desprecio de lo que encontraba, por el contrario, ¿no? Encuentra Justo fue, esas luces. debo salir de aquí. Y dice, y bueno, y luego cómo va encontrando estos elementos que le permiten salir adelante en la vida. Y señala, dice, mi vida no era vida, pero en la librería tenía todas las historias a mi alcance, fantasías interminables con las que alimentar mi capacidad infinita para anhelar. Y ahí nos señala, pues, esto que en medio de las peores circunstancias, en medio de los peores momentos, y de eso se trata este podcast, de una reivindicación del libro, el libro como ese asidero, el libro como ese salvavidas, el libro como ese espacio de goce, pero que ella encuentra en los libros. Ella misma dice, yo no era como el resto de mis compañeras o compañeros con los que trabajaba, que inmediatamente podían saber un título, pero en los libros encontraba esa distracción, ¿no? Y también cómo, cómo va en esta etapa complicada para sí misma, después de recibir esos golpes de la vida, dice, descubrí que la belleza con la que había llegado a percibirme en el pasado no era un don que mis amantes me concedían a mí, era lo que yo hacía con lo que dejaba salir aquellas noches, dependía de mí, de cómo me movía, de cómo me endiosaba y de la forma tan hermosa con la que me sometía. Pero las manos que antes aceptaban una delicadeza sucia, las caderas que se adaptaban a la feminidad rampante que les ofrecía, no bailaban conmigo de la misma forma. En el instante en que me di cuenta de que en aquella intimidad era un hombre como los demás, que no quedaba rastro de mí, que me deseaba por las razones equivocadas, quise desaparecer, hacerme líquida y precipitarme por algún sumidero, de ser material de desecho. La fuente estaba seca. Tuve que decir adiós a los dragones con el corazón roto y la piel fría. Me humillaba no tener la determinación suficiente para suicidarme, no ser capaz de alcanzar en ese estado de valor último que me librase de todo mal. Me humillaba tener la convicción absoluta de que me esperaban años de dolor y pura nada antes de que todo acabase. Me parece que ahí, más que una víctima, es el golpe de realidad, ¿no? Es que es el reconocer. Justo a lo largo de la historia, por como yo la estoy entendiendo, es una mujer consciente. Es una mujer consciente de las etapas que está viviendo. Nada más, algo que a mí no me queda claro es el sexo servicio. No, ella no se dedica ¿verdad? a ella conoce a varios sexoservidores. Margarita misma, esta mujer que es una mujer clave en la historia, es sexoservidora en algún momento y ya después, pero no. No, ya. Pero justo este golpe de realidad es, si se dan cuenta, todo ha sido en momentos. En los 2 segundos de los que se hablan, en esos 2 segundos es cuando te das cuenta de tantas cosas. Y hay una frase que es demoledora. Dice, no he sido otra cosa que un hombrecillo cobarde que de vez en cuando se enamoraba de la luna, un endimión que se travestía para resultarle hermoso, uno que se dejaba devorar por dragones para deshacerse de su carne y ascender a la derecha de la madre. He sido mi propio chulo, mi padre rígido, mi carcelero, Margarita, y ya no lo soporto más. No voy a soltar jamás tu mano, ni la de mamá Eugenia. No voy a dejaros ir del todo para que seáis mis santas, mis lunas, mis espejos que dicen la verdad. ¿De verdad podemos ser felices, Margarita? Si no te importa, voy a quedarme con el álbum negro y dorado. Necesitaré mirarlo para recordarme que sí, que tenemos derecho a una vida gloriosa, que la desgracia es una cosa que nos hacen, no que llevamos como una marca de bruja desde el nacimiento. Gracias por todo, reina mía. Gracias por los boleros y las historias. Gracias por la risa y los llantos. Gracias por haberme dado el beso con el que se vuelve a la vida. ¿No? Es y sale. Me parece que ahí ella cierra este texto no con esos 2 segundos. Me parece que ella sale a flote.
ella sale a flote desde el fondo, ¿no? Y que ahí ella vive. Porque está viviendo en una realidad. Porque cuando sale, vive en una realidad. Porque ella asume todo lo que es, asume todo lo que siente. Y cuando eso pasa, ya solo está viviendo. Y cerraríamos nuestro capítulo de nuestro capítulo de hoy. Dice: salí de casa sin que le hubiera dado tiempo al sol a terminar de romper el velo del horizonte. El cielo ya cambiaba de color y nuestra calle parecía iluminada por una luz ultravioleta, como de labio amoratado. Hiram, muchas gracias por haberme acompañado. Qué gusto, amigo. De verdad, un placer. Lean el libro, no sean como yo. No, lo va a leer, se lo voy a regalar. Claro que sí. Lean el libro porque habla mucho de cómo narrar nuestras historias, de cómo contar nuestra vida, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y como siempre decimos a nuestros invitados y a nuestro público, este programa, por respeto, no tiene risas grabadas. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.